Buenos hermanos, feliz sábado. Vamos a comenzar con el himno 362. Con sin igual amor Cristo me ama, su dulce paz en mi alma derrama, y por salvarme su vida dio, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo. Cuán pura es su amistad, por las edades durará y por la eternidad. Por mis pecados fui condenado, mas hoy por Cristo soy perdonado. Del hondo abismo me levanto, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo. Cuán pura es su amistad, por las edades durará y por la eternidad. Mi corazón palpita de gozo, Cristo es de Dios el don más precioso, por redimirme su sangre dio, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo. Cuán pura es su amistad, por las edades durará y por la eternidad. Y ahora vamos a continuar con el otro himno, que es el 432. Como el ciervo clama por las aguas, mi alma anhela a Dios. Solo tú satisfaces mi ansiedad, llenándome de paz. Solo tú eres mi sostén, ¿a quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Cristo, tú eres mi amigo y mi hermano, aunque eres rey también. Yo te amo por sobre todo y te alabo, mi Señor. Solo tú eres mi sostén, ¿a quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre
siempre a ti, Señor. Más que al oro te anhelo a ti, pues solo tú me podrás saciar. Solo tú eres mi alegría, la razón de mi existir. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Muy buenos días, hermanos, feliz sábado. Para mí es un placer saludarles en esta mañana por este medio, deseándoles un feliz sábado a cada uno de ustedes desde el rincón de sus hogares. Les saludo, ¿verdad? También esta mañana quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes a esta escuela sabática que vamos a empezar en unos momentos. Primeramente le pedimos a Dios, ¿verdad?, que Él sea quien nos ayude a que todo lo que aprendemos en esta mañana sea de bendición y para vida eterna para cada uno de nosotros. Bienvenidos, mis hermanos, Dios les bendiga, saludos para todos, y a continuación vamos a cantar el himno 380, Contendamos siempre por nuestra fe. Amén. Que la honra y la gloria sea para nuestro Señor. Bendiciones para todos. De regreso a clases. Los padres de Daniela Marinkovi nunca pasaron de la secundaria, así que uno de sus mayores sueños era ver a su hija graduarse de la universidad. Pero Daniela se rebeló debido a lo que ella consideraba expectativas injustas.
Esta no es su decisión, sino la mía, decía. Así que haré lo que yo quiera con mi vida. Aún así, para tratar de alegrar a sus padres, se inscribió en una universidad en Belgrado para estudiar ruso. Como esta no era su primera opción, estudió a medias y pronto se aburrió y salió. Pero Daniela no estaba muy preocupada. Tenía 20 años, así que fácilmente consiguió un trabajo en un centro de llamadas de una empresa internacional de telecomunicaciones. Los siguientes años se casó con un adventista del séptimo día y su vida se volvió muy tranquila. Pero el trabajo no la satisfacía, ya que era muy aburrido. Carecía de creatividad y dinamismo. Debido a esto, comenzó a rechazar la rutina diaria. Esta, sin embargo, se interrumpió cuando dio a luz a un hijo. La madre, de 29 años, tomó un permiso de maternidad de 3 años para dedicarse a criar a su niño. Durante ese tiempo reflexionó mucho. No podía imaginarse con pasar el resto de su vida trabajando en un lugar que consideraba aburrido e insatisfactorio. Se sintió arrepentida al recordar el desinterés que había mostrado hacia los estudios. Claro, sin un título universitario, las opciones de empleo eran muy limitadas. El verano previo a la culminación del permiso de maternidad, visitaron a su padre y a su nueva esposa en Macedonia. Su padre se había vuelto a casar después de un divorcio. Su madrastra, una psicóloga, animó a Daniela a retomar sus estudios. ¿Por qué no te preparas para el examen de admisión y te inscribes en la universidad?, le dijo. Pero, ¿cómo hago? Tengo un niño, una familia y una casa que debo atender, respondió Daniela, y debo volver a mi trabajo en el centro de llamadas. A medida que la conversación avanzaba, Daniela comenzó a pensar que tal vez podía intentar equilibrar su hogar, su trabajo y sus clases. Así que averiguó sobre la carrera de psicología y se preparó para el examen de admisión. La universidad, sin embargo, programó el examen para un sábado. Daniela pidió entonces ayuda al presidente de la Iglesia Adventista en Serbia, de la cual formaba parte. Este escribió una carta a la universidad, pero la respuesta fue: lo sentimos, pero no podemos cambiar la fecha del examen por una sola persona. Daniela se sintió decepcionada, ya que ahora la universidad parecía fuera de su alcance. Frustrada, le contó a una pariente, una mujer bien educada, sobre las dificultades que enfrentaba. El problema se soluciona, le dijo la pariente. Inscríbete en una universidad que no tenga el examen de ingreso el sábado. Después de un año, pides el cambio para la Universidad de Belgrado. Daniela encontró una universidad en Novi Sad, la segunda ciudad más grande de Serbia, donde el examen de admisión era un viernes, y logró aprobarlo. El siguiente año estuvo muy ocupada, pese a que tenía 2 días a la semana en los que no trabajaba. Los sábados iba a la iglesia a adorar a Dios. Los lunes pasaba el día en la universidad, asistiendo a clases. Los otros días trabajaba desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde y luego conducía a la universidad para más clases. Mientras tanto, su mamá le ayudaba con su hijo. Daniela nos cuenta que oraba a Dios en todo momento y estaba convencida de que estaba haciendo lo correcto. Tenía como una fuerza interna que la impulsaba a seguir y a aprobar sus exámenes con las mejores calificaciones. Después de 9 meses, la compañía de telecomunicaciones despidió al 10% de sus empleados, unas 100 personas, debido a una reorganización. Daniela fue una de ellas. Ella, sin embargo, vio la decisión como una bendición, porque ahora tendría más tiempo para sus clases y su familia. Cuando terminó el primer año de estudios, Daniela decidió no pedir el cambio a la universidad en Belgrado. Los profesores la habían aceptado a ella y su creencia en el sábado. El dinero no resultó ser un problema. Sus calificaciones mejoraron después de que la despidieron y la universidad le otorgó una beca completa. Además, encontró un trabajo durante el verano limpiando casas en Alemania. Los padres de Daniela se veían muy orgullosos cuando ella se graduó. Su alegría creció cuando culminó su maestría en psicología y se graduó en octubre del 2018.
Daniela tiene hoy 41 años y trabaja como coordinadora de campo de ADRA para un centro de mujeres refugiadas en Belgrado. A ella le encanta su trabajo. Este trabajo no es aburrido, nos dice. Estaba feliz cuando lo conseguí. Es dinámico y creativo. Es exactamente lo que quería hacer. Parte de la ofrenda del 13º sábado de este trimestre ayudará a la Iglesia Adventista de Nueva Belgrado a adquirir su propio templo. Nueva Belgrado está junto a Belgrado, donde trabaja Daniela. Buenos días, feliz sábado. En esta hermosa mañana tengo el privilegio de compartir la historia con los niños, así es que en esta mañana pues vamos a escuchar la historia y el título es Cuidando de la naturaleza de Dios. Recordemos que en Génesis 1:26 al 31 nos habla de la creación, ¿verdad? De que Dios dejó algo muy perfecto para cada uno de nosotros. Y hoy en esta mañana vamos a tocar 5 puntos importantes que Dios nos dejó a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que estamos haciendo por ello? Y qué es lo que Dios quiere que hagamos por ello, ¿verdad? Vamos a empezar primero con el agua. ¿Podremos vivir sin agua? No, ¿verdad? ¿Para qué necesitamos el agua? La podemos beber, preparar alimentos y para higiene personal, ¿verdad? Segundo, el aire. ¿Será que podemos vivir sin aire? Tampoco podemos vivir sin aire, pero hoy en día la contaminación se ha encargado de contaminar todo el aire que nosotros estamos respirando. Tercero, el suelo. El suelo es donde construimos nuestras viviendas, caminamos, paseamos y plantamos. También es una base importante para nosotros. Vegetales. ¿Podemos vivir sin vegetales? No, solo nos sirven para darnos de comer, como las frutas, verduras, legumbres y cereales, pero no podemos vivir nada más con ellas. Necesitamos la vegetación. También la vegetación nos ayuda a limpiar el aire que respiramos. Y por último, los animales. Los animales también son seres muy importantes de la creación. Dios entristece si maltratamos a los animalitos. Ellos necesitan de mucho cuidado, cariño y atención. Ahora la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros si estamos cuidando lo que Dios nos ha dejado? Esta mañana vamos a tratar un tema interesante. Todas las lecciones de escuela sabática últimamente, si ustedes lo han notado, han sido muy, pero muy interesantes. En el caso de este trimestre, estamos hablando acerca de la veracidad, de la solidez de la palabra de Dios, ¿verdad? Cómo creer que realmente este libro es lo que dice ser, la palabra de Dios, ¿verdad? Y es interesante que en la lección número 3 está centrada la posición de Jesús y de los apóstoles, como de todos los seguidores de Jesús, con respecto a lo que era en aquel entonces la palabra de Dios, porque debemos recordar que en ese entonces solo existía el Antiguo Testamento, no existía el Nuevo Testamento. Por consiguiente, ellos se aferraban al conocimiento que estaba legado a través del Antiguo Testamento. Ahora, dentro de esas enseñanzas o múltiples enseñanzas que había dentro de la palabra, hemos de destacar lo que dice el versículo centrado en Mateo 4:4, donde dijo Jesús, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Interesante es el concepto que Jesús exterioriza en este momento, donde declara, no solo de pan vivirá el hombre. Recuerden que Jesús había estado en el desierto por 40 días y 40 noches sin pan. Aquí entonces viene él y resalta el hecho de no solo de pan vivirá el hombre. O sea, lo importante en la vida del ser humano, si es cierto, necesitamos comer,
Pero cuando nosotros tenemos una convicción de que lo que comemos físicamente es proveído por lo que comemos espiritualmente, entonces el matiz cambia, la vida se torna diferente. Ahora, ¿cómo nosotros podemos creer que realmente este libro es un libro sobrenatural, un libro inspirado? ¿Cómo podemos creer eso? ¿Verdad? Hermano Jim, ¿qué opina usted con respecto a esto? Buenos días, hermanos, feliz sábado para todos. Y como dice el pastor, sin lugar a dudas, las Escrituras es el libro inspirado por Dios. Ya lo dice en 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios, así que no podemos dudar de su palabra. Y vemos también que es un libro maravilloso y un libro sobrenatural, como ya lo menciona la Biblia en varias historias donde ocurrieron hechos sobrenaturales. Y muchos no creen en la Biblia con esos hechos que sucedieron, pero de igual al final de los tiempos también va a suceder cosas sobrenaturales, cuando dicen que Dios va a venir sobre las nubes de los cielos con millares de ángeles. Entonces no podemos dudar de su palabra. Lo triste que en nuestros tiempos se ha infiltrado mucho la filosofía y ha puesto la Biblia a un lado. Eso sucedió también en el pasado, cuando la filosofía se apoderó del cristianismo y muchas personas no creían en la palabra, lo veían como algo obsoleto, algo que estaba fuera de lugar, algo, según en un diccionario que estuve buscando, anacrónico, algo que no pertenece a esta fecha, o algo que fue bueno en su época, pero que hoy en día no funciona de la misma manera, y sabemos que no es así. Muchas personas en el pasado estuvieron dispuestas a dar la Biblia por defender la palabra de Dios, inclusive muchos murieron para que la Biblia estuviese a salvo. Y uno de los clamores de la Reforma fue precisamente eso, volver a la palabra de Dios, porque vieron que esa era la fuente de Dios y es la única en la cual debemos confiar. Y es la única con la cual nosotros podemos defendernos ante de pronto cuando están citando la palabra de Dios de manera inadecuada. La única forma, la única herramienta que tenemos, la única arma es la palabra de Dios. Y el ejemplo más claro nos lo da en Mateo 4, cuando Jesús se defendió, cuando fue tentado por Satanás en el Monte de las Tentaciones. Vamos a leer en Mateo 4, empiezo a leer desde el versículo 1, perdón. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de ayunar durante 40 días y 40 noches tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios. Quiero hacer aquí una pausa. Si subimos unos versículos más arriba, en el capítulo 3, versículo 16 y 17, sabemos que el diablo es el rey de la mentira, ¿no? Y el diablo siempre va a tratar de confundirnos o hacernos dudar de la palabra de Dios. Y acá dice, tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento el cielo se abrió y Jesús vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado. Entonces vemos que aquí el Padre Dios le estaba diciendo, este es mi Hijo amado. Pero vamos ahora al 4:13. El mismo Satanás le está diciendo ahora al Señor Jesús, si eres el Hijo de Dios. Vemos que ahí le está sembrando esa semilla de la duda. Lo mismo que hizo con Eva en el Edén, ¿no? Cuando le dice que no morirás. Sin embargo, Eva cayó. Pero ¿cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesús? El Satanás le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Una vez más, el diablo dice que lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el alero del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Entonces, vemos cómo Satanás también utiliza la palabra de Dios, ¿no? Y cómo se la sabe. Ahora, afortunadamente, el Señor Jesús conocía la palabra de Dios. Entonces dice, a sus ángeles mandará, porque escrito está, a sus ángeles mandará por ti, que te sostenga en sus manos para que tu pie no tropiece en piedra.
Vemos que Satanás estaba citando la palabra de Dios de forma adecuada, pero también Jesús le respondió, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, pero hay algo que debemos destacar en esto que usted está mencionando. Cuando Satanás le hizo la pregunta a Eva, o le hizo la aclaración de que si comía del fruto no moriría, realmente Eva no murió, físicamente no murió, ¿verdad? Y déjeme decirle que ese argumento fue el que le dio valor a Eva para tentar a su esposo, ¿verdad? Eso fue lo que le dio valor a ella. No me he muerto, estoy viva, ¿verdad? Satanás sabe cómo tentarnos a veces hasta con la palabra. El problema es que Satanás dice una verdad, una mentira, perdón, disfrazada con una verdad, a medias, ¿verdad? Entonces, lo que usted está diciendo tiene mucha razón. Jesús siempre habló con un escrito está. El problema con nosotros, ¿verdad?, es cómo nosotros podemos realmente defendernos con la palabra en medio de la tentación. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Qué nos dice usted con respecto a ese asunto? La mejor manera para defendernos yo creo que es estudiar la palabra de Dios, porque como vemos en el ejemplo de Mateo, Jesús respondió las 3 veces que fue tentado con un escrito está. Creer en la palabra de Dios, porque en el ejemplo que da el pastor de Eva, si Eva hubiese creído en la palabra de Dios, cuando Dios le dijo, no comáis del fruto prohibido porque morirías, si ella hubiese creído, no hubiese pasado eso. Pero ella se dejó llevar por la duda que sembró Satanás, y es ahí cuando ella cae. En el mundo pseudo cristiano, y aún cristiano, se ya ha llegado a la conclusión de que eso era la abolición total del Antiguo Testamento y la declaración de un nuevo pacto. Eso confunde, la misma palabra confunde al creyente. ¿Cómo es posible que Jesús ahora venga y diga que los mandamientos se encierran en 2? ¿Y dónde quedaron los 10? ¿Qué opina usted, hermano Israel? Muy buenos días, pastor. Buenos días, hermanos. Feliz sábado para ustedes también. Amén. En este estudio podemos ver en el libro de Mateo 5:17, ¿verdad? Donde Jesús nos está hablando. La palabra de Dios nos está diciendo de esta manera: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Aquí nos está enseñando, hermanos, Jesús. Cuando Cristo habla de la ley, está hablando en un término más amplio de lo que a veces nosotros no imaginamos. No solo está hablando de los 10 mandamientos, ¿verdad? Sino que está hablando algo más específico, ¿verdad? Y fue lo que dijo el pastor de la cita donde dice que amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que resume los 10 mandamientos, pero que hay un punto, ¿verdad?, donde yo quiero que pues analicemos un poco. Aquí el punto que yo traigo dice que los fariseos en aquel tiempo, dice que ellos se equivocaban porque ignoraban lo que la Escritura decía. Entonces, aquí, como podemos ver en el libro de Mateo 5:17, está hablando de que Dios, Él vino a cumplir la ley, no para abrogar, o sea, quiere decir que no para anular ninguna ley, no para quitar ninguna ley, sino que Él vino a cumplirlo, ¿verdad? Y por eso los fariseos, pues ellos se equivocaban, y hoy en día podemos ver muchas denominaciones, muchas iglesias, muchos hermanos que predican la palabra de Dios. ¿Y qué está pasando? Toman la palabra de Dios y lo distorsionan, ¿verdad? Entonces, nosotros que estamos estudiando la palabra de Dios, debemos de estudiarla bien
y analizar bien los puntos que se tratan a veces, porque si yo no estudio la palabra de Dios, voy a entenderlo de una manera a mi criterio, pero no es así, porque por eso hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para que podamos entender la palabra de Dios. Por eso, mis hermanos, Cristo mismo resumió los 10 mandamientos se podría decir en dos partes, ¿verdad? Y ahí lo podemos ver en el libro de Mateo, en el libro de Mateo 22, 37 al 40. Podemos buscar el libro de Mateo 22, 37, ¿verdad? Ahí nos está diciendo, y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y luego dice el 38, es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tus prójimos como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen la ley y los profetas. Aquí podemos ver, mis hermanos, yo también quiero citarlos en el libro de Éxodo. Bueno, si podemos verlo o en casa, ¿verdad? Podemos mirarlo, donde yo quiero resumirlo nada más para que no me tome tanto tiempo. En el libro de Éxodo vemos ahí que Dios mismo le da 2 tablas a Moisés. 2 tablas le da el Señor a Moisés. En una está escrito 4 mandamientos, y en el otro está escrito 6 mandamientos. Entonces, en una de las tablas está diciendo los 4 mandamientos que se relacionan con Dios, y los otros, en la otra tabla son 6 que relacionan con el prójimo, ¿verdad? Entonces ahí nos está diciendo que Cristo resumió los 10 mandamientos como en 2, ¿cómo se podría decir? Los dividió en 2, se podría decir. Y aquí vemos, mis hermanos, que hoy en día pues mucha gente malinterpreta, ¿verdad? De que dicen que Jesús vino a abolir la ley, pero no es así, sino que nosotros que enseñamos, pues debemos de estudiar la palabra de Dios para que nosotros podamos enseñar a las personas, porque si yo no estoy enseñando conforme a lo que dice la palabra de Dios, entonces eso no viene de Dios, ¿verdad? Porque estoy enseñando erróneamente, y es lo que yo puedo compartir en este día, ¿verdad? Dios es el autor de la ley, de la Biblia. Nadie puede cambiar ningún mandamiento, porque la palabra de Dios dice que ninguna jota, ninguna tilde va a pasar, sino que tiene que cumplirse todo. Ahora, es interesante lo que usted acaba de mencionar, pero ¿será que toda la Escritura, todo lo que es la palabra, debe estar encaminada al pueblo de Dios? O haría la pregunta más un tanto diferente. ¿Cuál debe ser la actitud de nosotros hacia esa escritura, hacia esas declaraciones, hacia esa posición clara, enfática de lo que dice el hermano Israel? ¿Cuál debe ser la posición de nosotros como cristianos ante esa declaración? Jesús hablaba con la Escritura. Bien, hermanos, aquí la lección nos está enseñando a nosotros a Jesús y toda la Escritura. ¿Qué fue lo que hizo Jesús con la Escritura? Nosotros podemos leer en Lucas capítulo 24, versículos 13 al 35. Algo que ocurrió aquí, ¿verdad? Jesús se le aparece a 2 de sus discípulos y comienzan a conversar, ¿verdad?
Después de la muerte de Cristo, sus seguidores estaban confundidos y con dudas. Pero ¿cómo pudo haber ocurrido esto? ¿Qué significaba? En este capítulo de Lucas, nosotros vemos que Jesús se le aparece 2 veces. Primero a 2 que van en camino a Emaús. Nosotros pudimos estudiar, ¿verdad? La conversación de estos dos personajes, ¿verdad? Que iban camino a Emaús. Dice que Jesús se les apareció ahí a ellos y se metió en la conversación, ¿verdad? Mas sin embargo, ellos no sabían con quién estaban hablando, ¿verdad? Entonces, aquí Jesús, entabla conversación con ellos, ¿verdad? Y ellos platican con Jesús, platican con esa persona, ¿verdad? Mas sin embargo no se dan cuenta que era Jesús el que había resucitado, ¿verdad? Entonces, aquí vemos lo que Jesús, ¿verdad? Cómo Él enseñó toda la Biblia. Les dio capacidad a esas personas de entender. Jesús enseña con su ejemplo de lo que dice las Escrituras, ¿verdad? Dice que Jesús también les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Fijémonos aquí también que en Mateo 28, 18 al 20, Jesús le dice a sus discípulos de aquel entonces, y nos dice a nosotros hoy: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, pero esa autoridad permanece arraigada en su Padre y en toda la deidad. Porque Él les dice, aquí nos dice a nosotros, ¿verdad? Por tanto, dice el Señor, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego viene el pasaje clave, el texto clave de esta enseñanza: enseñándoles que guarden todas las cosas, ¿qué cosa? Que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que nos enseña Jesús, ¿verdad? Lo que nos manda que nosotros enseñemos. ¿Qué cosa tenemos que enseñar nosotros? Lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Las Escrituras. Que eso es lo que nosotros, esa es la misión de nosotros, enseñar a las personas la palabra de Dios. Muy bien. Interesante la ponencia del hermano Eduardo y la de cada uno de ustedes. Ahora, es interesante cómo Jesús también aborda la veracidad de la Biblia cuando él mismo cita los orígenes de la palabra, ¿verdad? Ustedes podrán ver en su lección que hay varias referencias acerca de cómo Jesús trataba el aspecto histórico de la Biblia, dándole la originalidad a ese aspecto histórico. Por ejemplo, el libro de Mateo en el capítulo 13, verso 4, 12, 3 y 4, ahí hace referencia acerca de David, ¿verdad? Si lo vemos en Marcos, hace referencia a la primera pareja. Si lo vemos en Lucas, hace referencia a Elías con las viudas y a Eliseo con los leprosos. Y si vamos un poquito más allá, en el libro de Lucas también hace referencia a la sangre del mismo Abel, como Mateo también menciona a Noé. En otras palabras, Jesús menciona a personajes históricos y los menciona como reales, les da la validez a cada uno de ellos de la existencia de los eventos que ellos protagonizaron. Es interesante que también en este aspecto Jesús le da el carácter de real a cada uno de ellos. Pero fíjense lo que ocurre en nuestro medio hoy en día. La triste realidad es que hay muchos, entre comillas, cristianos que ponen en duda muchos personajes que el mismo Jesús los dio como reales. Entonces, ¿cómo pueden ser cristianos
alguien que no cree lo que el que fundó el cristianismo sí cree. Cuando nosotros creemos en esa clase de pensamientos, estamos echando por tierra lo que nosotros decimos ser cristianos. Cristiano es un seguidor de Cristo. Y si Cristo creyó en esto, ¿por qué nosotros ahora decimos que no existe? ¿Qué dice usted, hermano G? Yo encontré un pasaje del libro Comentario Bíblico Adventista, del tomo 7, página 931, que dice: nunca permitas que un hombre mortal juzgue la palabra de Dios, o dictamine cuánto de ella es inspirado y cuánto no es inspirado, o qué porción es más inspirado que algunas otras porciones. Vemos que muchas personas creen algunos eventos de la Biblia, pero otras no. Dicen que unas son verídicas o que unos tuvieron más inspiración que otros, y sabemos que no es así. Todo fue inspirado por Dios y todo fue planeado por Dios, con el fin de que todos nosotros en la actualidad podamos tener un libro eficaz y veraz. ¿Qué debería enseñarnos estos ejemplos sobre cuán peligrosas son las ideas que menoscaban nuestra confianza en la autoridad de las Escrituras? O sea, el dejarnos guiar por las filosofías humanas pueden socavar nuestros propios principios que son el fundamento de nuestra fe. Sí, quería decir algo, hermano. Sí, el mismo Jesús decimos que esto está inspirado por Dios y que inspiró a los profetas para que se escribiera la Biblia. Entonces nosotros debemos confiar y creer lo que dice la Biblia, porque como le digo, hoy en día pues muchas cosas que sucedieron y que están registradas en la Biblia, muchas personas que no lo creen, ¿verdad? Y eso es lo que hay que tener cuidado también con eso. Muy bien, muy bien. Definitivamente los apóstoles siguieron el mismo patrón de conducta de Jesús. Ellos defendían la palabra. El apóstol Pablo defendía y creía en lo que estaba escrito en la palabra. Si ellos creían y fomentaban su fe, era a través del Antiguo Testamento. Validaban el Antiguo Testamento y solidificaban su fe a través de la Escritura, que en ese entonces era la que tenían, el Antiguo Testamento. Me gusta lo que dice la hermana Juárez. Bueno, no sé si el hermano Eduardo quisiera participarnos con la lectura que está en Sign of the Time, en el día viernes. Los hombres se creen más sabios que la palabra de Dios, más sabios incluso que Dios. Y en vez de poner los pies sobre el fundamento inamovible y confrontar todo con la palabra de Dios, someten esta palabra a sus propias ideas de ciencia y naturaleza. Y si resulta que aquella no concuerda con sus ideas científicas, la descartan por falta de credibilidad. Nosotros debemos aferrarnos a lo que decía Lutero cuando defendía la palabra, la sola escritura, ¿verdad? La sola escritura es un solo compendio, ¿verdad? Todas las declaraciones que se dieron a través de los antiguos profetas, a través de los patriarcas, a través de los salmistas y a través de los mismos apóstoles, toda escritura es inspirada por Dios y todo tiene que ver con el pueblo de Dios, ¿verdad? Ha sido dada para que nosotros, a través de esos escritos, a través de esas declaraciones que fueron dadas a la iglesia de Tesalónica, nosotros podamos ver un paralelismo entre lo que ocurría con los de Tesalónica, pero con lo que también ocurre con nosotros. La carta a los Efesios, a Esmirna, lo que ocurría con Esmirna, mucha similitud tiene que ver con la trayectoria del pueblo de Dios a través de las edades. Entonces, es más, esas cartas tienen un cumplimiento escatológico. Creemos que con la ayuda de Dios, nosotros como seguidores de Jesús tenemos que ir madurando día con día. Hay una declaración de la hermana White que dice lo siguiente: solo los que estudian diligentemente las Escrituras
podrán soportar las pruebas finales. Hermanos, usted podrá ser creyente, usted podrá saberse el Padre Nuestro, el Salmo 91, el Salmo 23, y repetirlo en momentos de angustia y de zozobra, y creer que realmente ese salmo o esa porción bíblica le va a fortalecer en medio de los problemas. Y ciertamente así va a ocurrir. Pero yo quiero decirle algo. Vienen tiempos tan difíciles donde no solamente saber el Padre Nuestro va a mantener la fe de los creyentes. La única forma como se va a mantener la fe de los creyentes es a través del estudio concienzudo de la palabra de Dios. No solamente a través de saberme un salmo es que yo voy a prevalecer en medio de las grandes dificultades que se avecinan. Hoy nos tiene encerrado un microbio. Mañana no va a ser un microbio. Mañana van a ser las leyes del Estado, y las personas que hoy en día nos ven, nos contemplan sin mayor motivación a dirigirse a nosotros, mañana tendrán total interés en saber por qué nosotros somos diferentes a ellos. Jesús, con
Thank you.